En este nuevo ejercicio hemos adelantado armando ya unas tablas con los criterios que vamos a utilizar, de modo de que cuando vayamos colocando las funciones de base de datos solamente tengamos que ir seleccionándolos y en ese mismo momento vamos explicando por qué están armados de esa forma. Como diferencia con otros ejercicios, encontramos que nuestra base de datos se encuentra en otra hoja y con más razón aún es muy bueno que le asignemos un nombre a la misma. Así que la vamos a seleccionar totalmente y le vamos a poner de nombre ventas. Y ahora sí, procederemos entonces a resolver cada uno de los casos que se nos plantea. En primer lugar, queremos saber cuántos artículos del tipo MR con cantidad vendida entre 6 y 15 hay en la base de datos. Acá tenemos un error, vamos a corregirlo. Es hasta 15. Bien. Del tipo MR, demos una miradita a la base de datos para entender esto. Como podemos ver acá hay una referencia de artículo. Esta referencia de artículo es un código que tiene dos letras inicial. ¿Ven? Entonces nosotros queremos de todos estos solo los que inician con MR. Por eso que hemos utilizado aquí un comodín, porque no podríamos poner de a uno todos los MR que existen. Entonces utilizamos este comodín, pusimos MR y un asterisco que quiere decir que inician con el texto MR y no importa si luego tienen otra cadena de caracteres o no, o de qué largo sea esa otra cadena de caracteres. Y como tenemos que establecer un entre, tuvimos que poner dos veces el campo cantidad vendida para marcar que fuese mayor o igual que 5 y al mismo tiempo menor o igual que 15. Las tres cosas se tienen que dar en simultáneo, por eso están en la misma fila. Y ahora sí, vamos a usar la función de base de datos, que va a ser un contará, base de datos ventas, nombre del campo que vamos a contar. Recuerden que esto en general puede ser cualquiera, pero vamos a utilizar referencia de artículo. Estas tablas las fuimos armando de modo que el nombre del campo que necesitamos en todos los casos está en esta tablita, de modo de evitarnos tener que volver a la otra hoja y marcarlo desde la otra hoja. Y los criterios, todos estos que están aquí. Cerramos paréntesis, enter, y ahí tenemos. Hay tres artículos que cumplen esta condición. Después lo vamos a poder verificar en la segunda parte del ejercicio. Nos vamos al segundo caso. Necesitamos sumar el valor de la venta. Entonces vamos a usar un B de suma. La base de datos ya sabemos que es ventas. El nombre del campo, lo que decíamos antes, lo pusimos aquí para no tener que marcarlo en la base de datos. Es la última columna de la base de datos. Y los criterios van a ser estos que tenemos aquí. Con esto estamos resolviendo más de una dificultad, ¿no? Por un lado tenemos que son dos vendedores y por lo tanto tenemos que ponerlos hacia abajo para que sea uno o el otro. Pero las ventas deben ser en efectivo. Entonces el efectivo lo tenemos que poner dos veces, ¿no? Tanto para Analía como para Ana. Y el otro inconveniente que tenemos allí es que suponemos que Analía pueda estar escrita a veces con tilde y a veces sin tilde. Entonces lo que hicimos fue sustituir la I por un signo de interrogación. Y eso va a hacer que tanto si esté escrito con tilde o como esté escrito sin tilde, indistintamente lo va a tomar como verdadero. En realidad tomaría como verdadero cualquier carácter que hubiese allí en lugar de la I. Pero bueno, al tener definido todas las letras del nombre y solo faltarnos una, no nos queda mucha más posibilidad que sea la I con tilde o la I sin tilde. Y esto nos va a dar el importe que estamos viendo aquí, que es justamente la suma de todos los valores de venta de estas personas en esta forma de venta. Siguiente caso. Nuevamente tenemos que contar, así que vamos a usar el BD contará con la base de datos ventas, punto y coma, vamos a decirle que cuente el mes y el rango de criterios va a corresponder a este que está aquí. Como vemos, en este caso se trata de contar artículos de los tipos FP, DS y AJ, por lo tanto en referencia de artículos pusimos los códigos y el asterisco, como habíamos hecho en el primer caso, y lo otro que necesitamos es que sean del mes de abril, ahí lo pusimos también. Tenemos 5 artículos que cumplen con esto. Pasemos al caso 4. Aquí tenemos
que encontrar la máxima venta. Por lo tanto, vamos a usar la función bdmax. La base de datos va a ser ventas. Queremos la máxima venta, entonces vamos a marcar este campo, el valor de la venta. Y los criterios, estos que están aquí. Se trata de los meses de enero, febrero y marzo, uno, el otro o el otro, por eso los colocamos hacia abajo. Y en todos los casos queremos que las ventas sean a crédito. Y acá hay dos dificultades. Por un lado, que crédito puede ser tarjeta de crédito o crédito de la empresa. O sea que acá la palabra crédito está al final y acá la palabra crédito está al principio. Por eso pusimos un asterisco al principio y uno al final. Esto significa que contengan la palabra crédito, porque el asterisco inicial puede corresponder a cualquier cadena de caracteres, incluso una cadena vacía, que no haya nada, y lo mismo con el final. Y por lo tanto, la palabra crédito puede estar en cualquier parte de nuestro texto. Pero además, la otra dificultad que teníamos era similar a una que ya habíamos visto, que consiste en que la palabra crédito puede estar escrita con tilde o sin tilde. Entonces, en todos los casos pusimos el signo de interrogación para sustituir la E con tilde y eso nos asegura que tome en cuenta tanto una opción como la otra. Cerramos el paréntesis y ahí tenemos ese monto de la venta. ¿Quién fue el vendedor que realizó la venta de mayor importe? ¿Y cuál es el número de la factura correspondiente a esa venta? Este tipo de información la vamos a poder obtener con la función bdextrae, que es una especie de buscar, ¿no? Es otra forma de buscar datos. Para poder buscar un dato, en este caso nosotros también tenemos que tener en cuenta que se necesita un dato único. El dato que yo vaya a buscar debe ser un dato único. En este caso, mi dato único es el mayor importe. Si yo encuentro cuál es el mayor importe que tengo acá en esta tabla, voy a saber quién es el vendedor y qué factura le corresponde. Ahora, en principio no sé cuál es el mayor importe. Claro, yo podría venir acá y buscarlo, ordenarlo desde aquí, filtrar también y pedir que me filtre el mayor o incluso poner un formato condicional y que me destaque el mayor. Eso está muy bien. Y cuando lo encuentre, copiar ese número y pegarlo acá. Eso está perfecto, lo podría hacer así. Sin embargo, perdemos la automatización, ¿no? Más allá de que nos va a dar un trabajo adicional, perdemos la automatización de decir que esto nos va a funcionar con ese número, pero si a futuro nosotros cambiamos los datos de aquí, de nuestra base, eso ya nos va a dejar de funcionar o no es seguro que nos funcione correctamente. Entonces, lo vamos a solucionar con una función de las simples, de las básicas. En valor de la venta, acá, vamos a colocar la máxima venta usando la función max. Función max. Venimos aquí, marcamos todas las ventas, cerramos paréntesis, le damos enter y ahí ya tenemos el mayor valor de aquella tabla. Que obviamente, si cambia a futuro, esto se va a actualizar solo. Y ahora que tenemos eso, vamos a armar nuestra primera función bdextraer, bdextraer, la base de datos es lo mismo que siempre, es la base de datos de ventas, el nombre del campo que queremos utilizar. Recuerden, si nosotros usábamos un bd suma, el nombre del campo era lo que queríamos sumar. Si usábamos un bd max, el nombre del campo era el campo del que queremos saber el máximo o un promedio, lo mismo. Y acá en el extrae es lo mismo. Yo quiero conseguir acá el vendedor, entonces uso el campo vendedor. Punto y coma. Y los criterios es el valor de la venta sea igual a este número que ahora ya sabemos que es el máximo. Y ahí tenemos quién es nuestro vendedor. Y vamos a hacer una nueva bdextraer, base de datos ventas, nombre del campo, ahora queremos el número de factura y los criterios nuevamente los mismos. Y ahí tenemos el número de factura que es la 1035. Simplemente ahora acá para comprobar lo que acabamos de decir, voy a usar un formato condicional, superiores e inferiores, 10 superiores,
y le vamos a decir que solo marque una superior, es esta, ¿ven? 65.000, corresponde a Richard y es la 1035. Bueno, con eso hemos culminado la primera parte de este ejercicio, que es armar las funciones de base de datos. Ahora, con esos mismos criterios vamos a aplicar los filtros avanzados, pero lo veremos en el siguiente video.